Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este jueves 25 de septiembre con la temática de estudiar, de ahondar un poco, de escudriñar sobre el libro de Isaías. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 18 del libro de Isaías. Un capítulo bastante lento, bastante corto. Aún en su desarrollo es lento pero conciso. Se reúnen en este breve capítulo cuatro aspectos relevantes, fuertes. Y, perdón, trata este capítulo 18 de Isaías toda la profecía sobre Etiopía, el pueblo etíope. Hay muchos elementos de esta profecía que es bastante relevante, bastante importante exaltar, como por ejemplo que los etíopes fueron la 25ª dinastía de Egipto. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque en algún momento fueron los etíopes, bajo esta figura de dinastía pseudo-faraónica, que libraron a Judá, fueron los que apoyaron de alguna manera a Judá ante el evento sufrido con Asiria. Recuerden que ya hemos hablado, nos hemos movido a lo largo de esta invasión de los asirios a Judá. Y esta misma profecía que se plantea en Isaías 18 es exactamente la misma que se plantea en el libro de Sofonías, el profeta Sofonías, allá sobre el capítulo 2, concretamente en el capítulo 2, versículo 12, es absolutamente claro, está allí taxativamente, explícitamente manifiesta esa profecía sobre los etíopes. Y esto tiene una connotación, como les decía, muy interesante, muy densa, aunque breve, eh, porque explica de alguna manera toda esa metodología que utilizó Dios y que refleja la confianza del hombre para planear sus cosas y cómo en el último momento es la omnipotencia de Dios, la fuerza de Dios, la que transforma todos esos planes que parecieran ser muy buenos hechos por el hombre, pero que a la hora de la hora nada de nada. Es decir, Dios lo que hace es poner su voluntad de manifiesto, respaldar a su pueblo, aun cuando el hombre, en este caso los etíopes, tuvieran un plan muy bueno, hubieran esperado estar seguros, por llamarlo de alguna manera, a que asestar ese golpe contra Judá fuera efectivo. Es decir, vamos a esperar hasta que estén casi acabados. Cuando estén casi acabados, nosotros entramos y lo conquistamos. Y Dios dice, no señor. Justo cuando ya iban a atacar, desaparece. Y hay allí, dentro de todo este capítulo 18, una referencia muy clara, y es posiblemente un cuarto elemento. Hay una referencia allí muy clara a todo este evento del milenio. O sea,
va a ocurrir algo en el milenio, ¿sí? Y está claramente presentado allí. Entonces, ve uno como no solamente el profeta Isaías, y que lo hemos visto a lo largo de todos nuestros estudios bíblicos, no solo es un libro y un capítulo y un versículo que establecen algo, sino que es que hay una coherencia, hay una hilaridad a lo largo de todos los libros de la Biblia. Nos hemos movido indiferentemente por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, más o menos por la mitad del centro, nos hemos movido y hemos visto cómo hay una serie de referencias cruzadas de lado y lado. Es decir, la Biblia no se equivoca. La Biblia es una, ¿sí? Es bastante corto desde el punto de vista teológico, incluso racional, pensar que hay un Dios del Antiguo Testamento y hay un Dios del Nuevo Testamento. Dios no cambia, Dios es el mismo, ¿sí? Y si vemos la historia del hombre desde Génesis hasta Apocalipsis, el hombre es básicamente la misma basura, la misma chanda, eso no ha cambiado. Es decir, el comportamiento es básicamente el mismo. Entonces vemos cómo se presenta esa hilaridad. Entonces, hay un elemento allí muy importante en lo que es el versículo 1 de este capítulo 18 al versículo 3 donde Dios hace un llamado claro y contundente y dice, escuchad todos, escuchad todos. Y lo que está haciendo es, pongan cuidado, porque va a ocurrir algo y algo grande. Y ese se constituye en el abrebocas de lo que va a ser todo este proceso con relación a la destrucción de los etíopes, que repito, fue la 25ª dinastía, si se puede llamar así, eh, del imperio egipcio. Dice más adelante sobre el versículo 7 que el pueblo que ejecuta ofrendó a Dios, ofrendó a Jehová en ese versículo 7. Y eso hace precisamente referencia a lo que decíamos hace un momento, de que fueron precisamente los etíopes los que respaldaron el pueblo de Dios a Judá ante la invasión asiria. Entonces es una forma muy elegante, muy bonita que tiene allí Isaías 18 en el versículo 7 de decir, ese pueblo que va a destruir Dios en algún momento le sirvió, le ofrendó a Dios. ¿Y cómo? Bajo la misma directriz de Dios. Jehová fue el que utilizó pueblo etíope para liberar a los judíos precisamente de Asiria, que fue la mano dura contra los judíos. Entonces, como les decía ahora, se van viendo, se van vislumbrando a lo largo del desarrollo de todo el capítulo 18 cuatro elementos. ¿Cuáles son esos cuatro elementos que empezamos a ver, que empezamos a exaltar dentro de todo este proceso? El primero lo vemos allí sobre el versículo 1 y 2, que es esa amenaza latente, que es ese momento de zozobra, esa amenaza que se da sobre el pueblo de Dios, sobre Judá. Obviamente, de parte de los etíopes, que ya habían servido a Dios. Entonces, el primer elemento es que sea una amenaza latente y clara. Vamos a acabar con este pueblo. El segundo elemento eh, es esa invitación que hace sobre el versículo 3 Dios a todo el mundo. Escucha a todos. Pongan atención que va a pasar algo. Ojo. Es decir, Dios va a mostrar, más adelante es otro de los elementos, toda su gloria y el respaldo permanente a su pueblo, aún a pesar de la amenaza latente, y entre comillas podríamos decir bien planteada, que tenían los etíopes.
Muy interesante, una cosa extraordinaria, ¿sí? Entonces Dios invita a todo el mundo a decirle, hey, ojos abiertos, oídos despiertos, pilas, va a pasar algo. El tercer elemento que vemos es que Dios apoya, respalda de una manera clara y contundente a su pueblo, a Judá. Y eso lo vemos en el versículo 4 y 6. Les decía que son muy pocos versículos, muy breves, muy pequeñitos este capítulo 18, pero tiene un tremendo contenido. Entonces, miremos cómo al pueblo de Dios, a la nación de Israel, Dios lo respalda contundentemente. Y el cuarto elemento que vislumbramos aquí es una referencia directa al evento del milenio que aplicó en el momento histórico también para el pueblo de Dios, en este caso los israelitas, ¿sí? El pueblo de Judá, la tribu de Judá, la tribu de los israelitas. Entonces el pueblo de Dios va a vivir en una escala menor, pero absolutamente clara y de manera muy similar, ese arrebatamiento va a vivir esa liberación de ese yugo, ese bienestar que teníamos allí, anunciado en el segundo evento que era escuchar todos. Entonces retomemos capítulo 18 del libro de Isaías. Primero, se genera de parte de los etíopes una amenaza contra el pueblo de Dios. Segundo, Dios alerta a todo el mundo y le dice, ojo, va a pasar algo, escuchen, estén atentos. Tercero, Dios respalda ante esa amenaza que se trató de consolidar. Dios respalda totalmente a su pueblo y destruye, desaparece el pueblo etíope ante este evento. Elemento número cuarto, se genera una referencia cruzada con los eventos del tiempo final, del milenio, a una escala mucho menor, precisamente con el pueblo de Dios. Y esto nos deja una reflexión muy clara. Para mí es muy clara. Puede que otra persona diga, no, pues yo eso no veo ninguna claridad, no entiendo lo que estás diciendo. Para mí es muy clara la referencia. Y nos deja una reflexión, una enseñanza muy clara de lo que es el poder de Dios. Y es que Dios, aparentemente, en muchas circunstancias de nuestra vida, pareciera estar quieto, pareciera no escuchar, pareciera habernos dejado de lado. Y digo pareciera porque realmente lo que está ocurriendo es que Dios espera el momento preciso, el momento perfecto para mostrar su gloria. Lo que ocurre es que nosotros, los seres humanos, normalmente no tenemos el tiempo y la paciencia para esperar la obra de Dios. Queremos humanizar a Dios para que Dios obre en nuestro tiempo, para que Dios haga según nuestra necesidad inmediata. Queremos que Dios haga conforme a nuestra voluntad. Y realmente Dios obra en el tiempo y en el momento preciso, en el momento, en el instante adecuado, no antes, no después. He escuchado, no pocos, muchas veces, la frase de muchas personas que dicen, hombre, es que los tiempos de Dios son perfectos. Sí, esa es la reflexión. Los tiempos de Dios son perfectos.
La pregunta es, ¿estás diciendo que los tiempos de Dios son perfectos porque crees en la perfección de los tiempos de Dios o porque simplemente te resignaste a que Dios no obra cuando te provoca y cuando lo deseas, sino cuando Él lo hace? Lo estás haciendo como un acto de sumisión a Dios, de decir, Dios tiene el poder, Dios lo va a hacer, yo sé esperar. O lo estás haciendo desde la frustración, desde la rebeldía, diciendo, listo, tu tiempo es perfecto. ¿Cuál es tu actitud frente a esa perfección de los tiempos de Dios? ¿Qué tiene Dios preparado para el desenlace de tu amenaza? ¿Qué tan dispuestos estamos de escuchar, de ver lo grande que va a pasar en tu vida? ¿Mm? O ese, los tiempos de Dios son perfectos, obedece, como decía, a la grosería, a la rebeldía de que simplemente se te acabaron las expectativas. Es decir, no funciona el plan A, no funciona el plan B, no funciona el plan C. ¿Mm? Cuando ya agotaste todo, cuando le luchaste y le bregaste y no pasó nada, o nada. Entonces, no te quedó más de otra que decir, el tiempo de Dios es perfecto. O por el contrario, desde que se generó la amenaza y desde que Dios te dijo, escuchad, tenían la certeza de que Dios iba a orar y no